Lo que llamamos Islas Malvinas comprende 2 islas principales y más de 200 islotes menores. Juntos conforman una superficie de 12.173 kilómetros cuadrados. Entre medio de las 2 islas se encuentra el estrecho de San Carlos. La temperatura media anual en el lugar es de casi 6 grados. Ese territorio argentino fue ocupado por Inglaterra en 1833 y desde entonces comenzó la lucha por recuperarlas. Después de décadas de un proceso diplomático que tuvo también episodios heroicos de alto valor simbólico para confirmar nuestros derechos sobre las islas, se produjo un quiebre el 2 de abril de 1982. Ese día, la dictadura genocida, ya sin legitimidad política interna, recuperó las islas mediante una operación militar. Al momento del desembarco, habían pasado 149 años de administración británica de las islas. La guerra se extendió desde el 2 de abril hasta el 20 de junio de 1982 y dejó 255 soldados ingleses muertos, aunque se habla de muchos más, y 650 argentinos. Hasta hoy, 2021, las cifras hablan de más de 600 veteranos de ambos países que se quitaron la vida. El 10 y 11 de marzo de 2013 se llevó a cabo un referéndum entre los habitantes de Malvinas. Se les preguntó: ¿desea que las Islas Malvinas mantengan su estatus político actual como un territorio británico de ultramar? El 99.83% de los habitantes votó que sí. Esta es la historia de Freddy Sánchez, un soldado chaqueño que fue la voz de los soldados en Malvinas y terminó siendo víctima de crímenes de lesa humanidad en las islas. Un luchador que cuenta su historia de supervivencia y nos cuenta sobre el cordobés que está acusado de ser uno de sus torturadores. Dante Leguizamón presenta Una historia de Malvinas. Yo soy de Chaco, hoy viviendo en la ciudad de Resistencia, pero yo nací en un pueblo del interior hasta el día que me fui a la colimba. El pueblo se llama Colonias Unidas, es una localidad que está a 120 kilómetros de Resistencia. Terminé mi secundaria y al año siguiente presté servicio militar en el Regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Yo estaba de licencia en el momento que prácticamente ya era un ciudadano más civil. Yo estaba en el cumpleaños de un amigo y vine a dormir, te estoy hablando del año 82, ¿no? Vine a dormir a las 1:30 de la mañana y a las 6:30, 7 de la mañana mi mamá me despierta, el 2 de abril, y me dice: Freddy, despertate. Y era la radio y la televisión. Y me dice: despertate. ¿Por qué? ¿Qué pasó, ma? Entramos en guerra. ¿Cómo que entramos en guerra? Y sí, porque invadimos las Malvinas. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Lo que pasa es que fue todo tan loco y tan rápido, porque no era el tema de si querías ir o no. Vos tenías impregnada todavía tu vida militar, y de repente me hace escuchar la radio mi mamá, viste que era comunicado, número tanto, comunicado, ¿viste? Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República ha recuperado las Islas Malvinas. Los soldados clase 62 y clase 63 deben presentarse en forma inmediata a su unidad de origen. Bueno. Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas
y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen. No hubo tiempo, era más euforia, era más una euforia que un miedo o un temor a lo que, la verdad que uno no, pensar en la muerte era inexistente en ese momento. Claro. Tuve que venir a Resistencia y de ahí irme a Corrientes, a mi unidad de origen, a Paso de los Libres. Claro. ¿Y cuánto tardaste? ¿Te acordás cuánto fue ese tiempo? Imagino lo que habrás pensado, de tu pueblo a Resistencia y de Resistencia a Paso de los Libres. ¿Qué pensabas? Imagínate, tenía 30 kilómetros, en ese momento 30 kilómetros de tierra entre mi pueblo y el primer pueblo que seguía, que tenía asfalto para hacer 90 kilómetros a Resistencia. Y estuvimos 3 días dando vueltas para poder presentarnos el día 5 o 6 a Corrientes, a Paso de los Libres. Claro. Hasta que el intendente puso un tractor, porque encima llovió, me acuerdo que había llovido muchísimo. El intendente puso un tractor con un acopladito porque somos 12 veteranos de guerra de mi pueblo. 12. Te estoy hablando que en ese momento mi pueblo tenía 1.800 habitantes. Somos 12 veteranos de guerra de mi pueblo. Y salimos el día 17 y arribamos a Malvinas el día 25 de abril. Arriba Juan, ya cantó el gallito. Oh no mamá, es muy tempranito. Arriba Juan, ya cantó el gallito. Oh no papá, es muy tempranito. Arriba Juan, vamos a la escuela. Oh no mamá, me duele la muela. Arriba Juan, vamos a la escuela. Oh no papá, me duele la muela. Arriba Juan, pasan los soldados. Oh sí mamá, que estoy levantado. Arriba Juan, pasan los soldados. Oh sí papá, que estoy levantado. Hola, mi nombre es José Alfredo Sánchez. Me llaman Freddy. Soy profesor de educación física, humorista, padre adoptivo de familia, porque soy feo, pero mis hijas me salieron lindas. Las dos me salieron muy lindas y me adoptaron como padre. Y soy veterano de guerra de Malvinas. Exponiéndole un poco de humor también. Y estuve en Malvinas 59 días. Estamos un 2 de abril con una sorprendente noticia. Hemos recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, después de 150 años de usurpación británica. La orden de desembarco esperaba en la mesa del general Galtieri el momento de la jugada maestra. Un enemigo exterior reuniría a pueblo y gobierno bajo una sola bandera. Todos coincidimos en que el desolado archipiélago es parte de nuestro territorio. Hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¿Algún entrenamiento especial en esos días, digamos, algo que no habían hecho en el año anterior? No, nada.
Nada, nada, y había compañeros que no tenían idea, fíjate, y esto sin menospreciar y siempre me duele al comentarlo. Mi compañía, por así decirte, éramos 147 y éramos 2 con escuela secundaria y yo con 1 año de profesorado de educación física y otro compañero que éramos los asistentes del jefe de compañía que tenía el primer año de magisterio. Y después había 4 o 5 con 7º grado, otros con 3º, 2º, y te estoy hablando más del 60% de gente sin estudios. ¿Y qué edad tenías entonces vos ahí, 19? 19 años. Bueno, entonces me decís que el 17 por ahí salen para Malvinas. Sí. ¿Cómo van, en avión? Vamos en avión, vamos en tren hasta Entre Ríos, hasta Paraná, y ahí quedamos en la compañía Comando Aerotransportado, algo así. Ahí estuvimos unos días hasta que llegó un Boeing 737 sin asiento y ahí íbamos todos con nuestro bolso de ropa cargados ahí, sentados sobre eso todos en el piso. Un paréntesis ahí, ¿la ropa que te dieron en el regimiento en Paso de los Libres es la que llevaste a Malvinas o te la reforzaron con algún abrigo en el camino? No, en Comodoro Rivadavia nos reforzaron, nos dieron una campera Duvet de origen israelí que era superior a las camperas que tenían los ingleses. Bien. Se volvían locos cuando veían las camperas que teníamos nosotros. Pero debajo de eso teníamos la ropa común del regimiento que era... Nada. ¿Estás en Comodoro y en Comodoro ese mismo día pasás para Malvinas? No, en Comodoro estuvimos esperando la orden. Hacíamos orden cerrado, nada, era esperar el momento, inclusive hubo varios amagues de pases de que ya íbamos y volvíamos, porque todo dependía del estado del tiempo, de que si había... estaban los radares británicos, todo era que salimos mañana, no, salimos esta mañana, no, y nosotros íbamos y veníamos con nuestros bolsos a cuesta, digamos. Estuvimos en el regimiento creo que 8 o 10 de Comodoro Rivadavia. ¿Te acordás del momento en el que pisás Malvinas? Sí. ¿Cómo fue? Sí, y me acuerdo perfectamente, o sea, viajamos a Malvinas, parte del regimiento fue en diferentes vuelos. Fuimos en un Fokker 28 de la Armada, y llegué a Malvinas, ya era todo, porque era todo, por eso te digo, era todo emoción, porque íbamos cantando el himno, la marcha del infante, éramos Maradona, ¿viste? La marcha del infante dice, infante, soldado argentino, infante, soldado marcial. Era contagioso, estábamos todos felices. Yo con mi jefe de compañía, yo le pregunto, esto es una locura, porque vamos a pelear contra la OTAN. Y él me dice, no vamos a pelear, me dice, pero, ¿y entonces? Me dice, yo no puedo salir a contradecir una orden, pero la euforia no era solamente mía ni de los suboficiales, los oficiales era la euforia y la locura del pueblo, porque después uno toma conocimiento de todo lo que sucedió acá y te das cuenta el porqué de las 2 millones de personas en la Plaza de Mayo. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
llegás con toda esa emoción. ¿Y cuánto pasa para ese día en el que veo que te entrevista Casanseu, que terminás siendo entrevistado? Ese día. Ese mismo día. Es el mismo día. Fíjate lo que yo te comentaba, ¿no? La entrevista, apenas llego, la entrevista que me hace Casanseu a los medios. Y cuando nos rendimos, la foto que te mandé, el día de la rendición, es la foto que toma la BBC de Londres, que solamente que está arriba sabe por qué mueve los hilos de esa manera, ¿no? Te podés imaginar cuántas miles y miles de fotos pudo haber sacado la BBC y que esa foto, no es loco. Llegaste, están ahí en la imagen se los ve a todos reunidos al lado de un cañón que parece bastante viejo. Sí. El informe, él está muy emocionado también, me imagino que también empapado de toda esa sensación que tenían todos, y te pregunta qué van a hacer, y vos le decís, la verdad es que no lo sabemos, creemos que vamos a ir a tal lugar. ¿Quién te habilitó para hablar? ¿Cómo fue eso? El jefe de compañía. El jefe de compañía me dice, porque evidentemente no sé qué era, si en primera instancia oficiales o oficiales no podían hablar, entonces me hace hablar a mí, me dice, Sánchez, ahí le van a hacer un reportaje, y me dice, usted sabe lo que tiene que decir. Se encuentran de forma transitoria antes de ser ubicados en sus respectivas posiciones. Los soldados esperan, refugiados en carpas instaladas aquí. Aquí también inclusive se almuerza, se come, y está, por ejemplo, el carro del aguatero, podríamos llamarlo. ¿De dónde sos? Soy de la provincia del Chaco, estoy haciendo el servicio militar en Corrientes. ¿Acaban de llegar? No, llegamos ayer a la tarde. Y se encuentran entonces aquí desde ese momento. ¿A dónde van a estar destinados? Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvina. Sabemos poco, pero según los comentarios pasemos a la Gran Malvina. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Bueno, por los conocimientos que teníamos, sí. Nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito. Y estamos aquí para defender la patria. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. Se ha verificado la famosa broma de que si Argentina se mete en guerra, Corrientes la va a ayudar, ¿no? ¿Ustedes sienten una especie de orgullo con eso? Perfectamente, eso está escrito, así que es una comentación que se vive cada día y cada momento en Corrientes, tanto como acá también, que estamos ahora, directamente estamos acá en Corrientes. Sin embargo, ya deben estar extrañando quizás sus casas, ¿no? Bueno, de extrañar no tenemos por qué extrañar, porque estamos por un compromiso acá y la tenemos que cumplir. Además, nuestro compromiso debe ser cumplido. Tenemos por qué extrañar a nuestra familia porque prácticamente nos sentimos todos hermanados, los oficiales son nuestros padres en este momento, nos aconsejan a cada instante y qué sé yo, inclusive tuvimos misa hace momentos y que no podemos extrañar nada, es algo ínfimo. ¿Cómo recibieron la noticia, si es que ya la escucharon, de que se verificó un ataque en las Islas Georgias y que fue rechazado? ¿Qué sienten ante esa noticia? Y bueno, que nos preparamos ya con más ansia, en cualquier momento, si hay que entrar en combate, vamos a entrar. ¿Prefieren que sea antes que después? Cuanto antes, mejor. Gracias y suerte. Esta guerra Corrientes la va a ayudar. Chamamé para todo el mundo. La cosa te dicen los diarios, te dice la radio y la televisión. Toditos queremos salir de este pozo un poco apretados y muy resbalosos. Está todo oscuro, me pisan los callos. Permiso señora, no empuje patrón. Por eso Corrientes te va a ayudar. Sigotea, Corrientes te va a ayudar. Aunque llueva, Corrientes te va a ayudar. Si se inunda, Corrientes te va a ayudar. Bájame los precios, subime los sueldos, mira que Corrientes te va a ayudar.
Y fue lo que salió, digamos, eso de que si Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar, era un dicho tan popular, aparte que en una región donde Corrientes tiene esa potestad de decir de que, viste, porque nació el padre de la patria, porque Cabral era correntino, porque las ligas del interior estaban siempre reforzadas por soldados correntinos, nobles, fieles, valientes. Hablas ahí y ¿qué te dicen los compañeros después de que hablaste? Porque hablas vos y otro chico y nadie más. Y nadie más, güey, no, y era todo eso. Güey, te hicieron un reportaje, güey, ¿viste? Y encima fue una locura a nivel familiar porque ATC al día posterior pasaba los adelantos de qué iba a pasar en el noticiero del mediodía y qué iba a pasar en el noticiero de la noche. ¿Entendés? Entonces, la incertidumbre que había acá, que dónde estaba mi hijo, que dónde estaba mi hermano, que dónde está mi tío, que dónde está mi nieto, y de repente ATC pasaba el adelanto de la nota que me hace Cansancio, y bueno, era encima... Llamaban por teléfono, tu hijo está en la televisión, y mi mamá, una persona muy creyente, ella nunca, jamás lloró. Ella estaba convencida de que la decisión de que yo volviera o no de la guerra no era de ella. Bueno, ¿vos también sos muy creyente? Sí, soy creyente, sí, soy católico, sí. ¿Y te ayudó eso allá? Me ayudó y un tiempo después también entré en pánico con mi religión, porque yo me iba a las carpas, yo juntaba con 4 o 5 y rezábamos un pequeño rosario, dándole fuerzas. Pero después, cuando empezaron a suceder cosas cada vez más graves, yo me acuerdo, mira, habrá sido el 9 o el 10 de junio, nosotros estábamos en un cerro donde no había nada de protección, nada. Era el cerro y nada, pastitos, y los pozos que cavábamos nosotros que estaban. De repente se larga una tormenta de nevisca, agua, lluvia, viento, entró a desarmar las carpas, todo mal. Gritábamos, te estoy hablando de 2, 3 de la mañana, gritábamos, vos escuchabas gritos de acá, todo, así un desastre. Y yo caigo de rodillas en ese momento y le grito a mi Dios, digamos, le grito diciéndole, ¿dónde estás? Rezamos todos los días, que esto, que lo otro, te pedimos por la paz, que esto termine, y eso no sucede. Sigamos entonces con las imágenes y el audio grabado hoy en las Islas Malvinas. ¿Cómo se comportan, sargento, los pibes? Muy bien, una alta moral, sinceramente un espíritu de trabajo tremendo y un entusiasmo de lograr algo nuestro, tener la oportunidad. ¿Ninguna floja? No, por nada, al contrario, cada vez nos afirmamos más. ¿Y no tuvo ningún caso que ahora a esta altura ya se pueda revelar de algún chico que usted lo vio que en algún momento estaba pensando en la mamá o en la patria continental y aflojaba? Bueno, aflojar hay 2 partes. Uno son los sentimientos, que a veces nos pueden traicionar un poquito. Todos los seres queridos tenemos en el continente, pero no la nacionalidad. O sea, el nacionalismo nuestro se mantiene siempre con fibra y con fuerza. Y de acá no nos vamos. De acá no nos vamos a mover por nada. ¿Quién trajo el cuadro de Maradona ese? Los primeros que llegaron. Los marines ingleses que ustedes sacaron de aquí, exactamente de este lugar, cuando llegaron a Londres, cuentan historias sensacionales, dicen que todos ustedes están hambrientos. ¿Cómo? Esos que iban pidiendo comida por las casas. Yo trabajo en logística y no es nada cierto, porque acá, gracias a la ayuda que nos está dando el pueblo argentino, yo pasé por ahí, nunca vi tanta comida junta en mi vida. Tenemos de todo, las donaciones son increíbles, la cantidad de cosas que llegan diariamente, si no dan abasto los vehículos. Aparte de eso, cómo nos levantan la moral los chicos de las escuelas con las cartas que nos mandan. Usted no se imagina
Las cosas que dicen. Yo 27 años, cumplo ahora 25. Soltero, casado. Soltero. Lo voy a festejar acá, los 27, con los muchachos. Pero a lo mejor 27. En la nota con Casanseu vos especulás que vas a ir a un lugar. ¿Fueron a ese lugar? ¿A dónde te llevan después de eso? Fuimos a Gran Malvinas, sí. A Gran Malvinas. Fuimos a otro lugar que se llama Puerto se llamaba en ese momento, después lo rebautizamos nosotros y después volvió al nombre de origen. ¿Cómo lo rebautizaron ustedes? Puerto Yapeyú. Y antes se llamaba Puerto Howard. Uh-huh. Y en Puerto Yapeyú, ¿qué pasa, digamos? ¿Ahí había habitantes ingleses? ¿Había población inglesa también? Sí, una población muy, muy, muy pequeña, 5 o 6 familias alrededor del puerto. Y el que manejaba el puerto, el propietario, digamos, o el mister de Howard, era de apellido Goss, que señor tenía un hijo de mi misma edad que se llamaba Ian Goss, con el cual yo he trabado una amistad. Bueno, nos llevan a Puerto Howard como fuerza de refuerzo. Nos llevan en una cáscara de nuez que se llamaba Monsoon. ¿Te imaginas el estrecho San Carlos con mar embravecido? ¿Y ustedes, misioneros correntinos y chaqueños? Sí, y algunos rosarinos. Con medio del frío, y yo he estado ahí el año pasado, y el mar bravo te la debo. Todo el tiempo está bravo, pero además, en esa zona... Pero Dante, mira, o sea que yo tengo la suerte, humildemente te digo esto, de poder leer, estudiar y ver las cosas. Pero como el soldado chaqueño, correntino, formoseño, no ibas a encontrar ni en Córdoba, ni en Mendoza, ni en Santa Cruz, salvo los de Infantería Marina, que los de Infantería Marina también eran soldados del norte, pero estuvieron aclimatados 1 año y medio de Colimba. Claro. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa con estos soldados? Nobles. Gente que se levanta a las 4 de la mañana con la helada, ¿entendés? Con una zapatilla rota abajo, y vos estaba nevando, vos salías a recorrer, yo salía con el jefe de compañía y decía, por así decirte, soldado Ledesma, presente, ordene mí, ¿entendés? Eso, que gente que no te iba a abandonar, gente que estaba con los ojos abiertos las 24 horas del día, porque era gente curtida, gente que estaba acostumbrada a la orden, a la disciplina, inclusive a la disciplina familiar. Claro. Cosa que no pasaba con los rosarinos y los cordobeses o los marplatenses, que tenían otra crianza. Y fíjate, yo a la distancia digo, lo que pasa es que si vos llevas de los 12.000, vos llevas 7.000 soldados de Rosario, Córdoba, y se te subleva Córdoba. Tal cual. Cambio, vos llevas un chaqueño, un formoseño, un correntino, y vos llegás con la noticia que falleció el hijo y la madre llora, cuelga la bandera en el frente de la casa, y el orgullo de que su hijo haya muerto no desaparece nunca, y que lo que el hijo hizo está bien.
Y vos sabés cómo reacciona un cordobés o un rosarino si muere el hijo y después ves las barbaridades que se hicieron. Freddy, voy a contar por si esto sale en la radio para que la gente sepa que estamos hablando con Freddy Sánchez, que es un chaqueño que estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres cuando terminó en Malvinas. Contame, ¿cómo es que vos conoces? Me estabas contando qué rol tenías en el regimiento y yo te quería preguntar después cómo es que conocías a Ian Goss, que termina siéndose tu amigo. Era asistente del jefe de compañía, radiooperador del pelotón comando de compañía. Yo viajé a Malvinas con mi pistola Ballester Molina 1125 con 13 proyectiles. 13. ¿No te dieron nada más? Nada más. Y no sabía dónde conseguir hasta que llegué a Malvinas, pero tampoco pero las pilas, porque la PRC 3000 andaba con las pilas comunes, las Everready. Imaginá, vos tenés que estar 74 días. ¿Cuánto te duran las pilas? No sabíamos dónde conseguir pilas. Nadie te daba pilas de repuesto, nada. Bueno, anécdota aparte. Otra de las locuras, digamos. Te estaba contando de que nos llevan a Howard como una posible fuerza de recambio o de refuerzo, sí, en el caso de verse superado en combate. ¿Qué pasó? Cuando nosotros llegamos, fíjate, mirá la incongruencia, que es una locura cuando vos entras a desmenuzar muchas de las cosas y te querés pegar un tiro en el pie. Claro, porque en realidad lo que pasa es que queda muy en evidencia lo desprotegidos que estaban, lo insegura que era la situación y el milagro que es que estén vivos, ¿no? El milagro, y fíjate, pero si vos estudiás un poco la cuestión, vos te das cuenta de que cuando vos lees un libro como, por ejemplo, No Picnic, que escribe un oficial inglés, cuando vos lees lo que la batalla del Monte London, Tumbledon, vos te das cuenta que los ingleses dicen 10 días más y nos tenemos que volver. Entonces, cuando vos haces el recuento de bajas separando los muertos de Belgrano, hay una diferencia de 80 muertos, 70 muertos. Y no te olvides que todos los nepaleses y todo eso, como no son considerados soldados de la corona, no cuentan como bajas de guerra, porque son mano de obra contratada. Ellos no cuentan, para la corona no son soldados ingleses los que murieron. ¿Y hay registro de esos otros soldados? Y no, y por eso es que Inglaterra decide recién en el 2077 abrir los archivos. ¿Entendés? Pero esto le costó muchísimo, le costó sudor, sangre, sudor y lágrimas. Por eso es que en muchas oportunidades no se valora la actuación y nuestros suboficiales terminan reconociendo el valor del soldado. Y los ingleses, ellos venían creyendo de que nosotros éramos reclutados o reclutados para un viva la pepa, que éramos soldaditos gordos sin profesionalismo. Estábamos algunos gorditos, pero el profesionalismo se lo suplió con el coraje, con el valor, y que nosotros sabíamos que estábamos defendiendo. Freddy, me gustaría enfocarme en esto. ¿Cómo es que te contactas con Ian, que terminas haciéndote amigo de el hijo del propietario del puerto? Yo bajaba todas las mañanas con el jefe de compañía al puerto, y bueno, él se iba a la reunión de cuadros y yo quedaba dando vuelta por el puerto, y bueno, en una de esas me encuentro con él, y en esa media lengua de él, con algunas palabras en español y yo en media lengua con algunas palabras en inglés, empezamos a
a conversar y al otro día un poco más y al otro día un poco más. Yo le enseñaba algunas palabras, él otras. Y bueno, terminé cantando la López Pereira con una guitarra acústica en el dormitorio en la habitación de Ian. Sí, ¿En Malvinas? ¿Ahí en ese mismo viaje? ¿Durante la guerra? En el medio de la guerra, Dante. En el medio de la guerra. ¿Entendés? Era dejar mi fusil apoyado en la pared, ¿entendés? En la casa de él, donde me ofreció café, donde me presentó a los padres. Después yo con una guitarra acústica cantando la López Pereira. Si yo pudiera tener a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, Paloma te contaría. Es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía con que apaga tu amor, deliro con la falsía con que apaga tu amor. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amor, Paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, yo bien sé que no me quiere, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada, mi alma, y sin ella no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Un día de mañanita al cielo azul miré, miré. ¿Y cómo era esa situación? Porque también le imagino un poco delirante en tu situación, porque por un lado estabas ahí, pero por otro, ¿cuáles eran las condiciones en las que ustedes estaban en las trincheras y demás? Nosotros vivíamos la tensión de estar en las trincheras constantemente, ¿sí? Pero esa situación, no sé, yo creo que en libros de la guerra siempre surgen estas, si no es una mujer, es una abuela, si no es una abuela, es un chico. ¿Cuántos soldados norteamericanos de fuerzas especiales que volvieron de alguna misión con un chico de 8 años? Porque murieron los padres y tenían o regresar con el chico o dejarlo al chico ahí. Bueno, entonces se da esa situación y entablamos la amistad.
¿Y qué pasó? Un día volviste vos y él te dio comida. ¿Por qué te dio comida? Sí, él me pidió que yo le consiguiera manzanas verdes, las ácidas. Ajá. Que nosotros teníamos en cantidad, y él había probado en una oportunidad y me decía él que él quería si yo tenía. Entonces yo le traigo manzanas verdes y él me da una bandeja con comida, todo. Cuando yo salgo de estar él, mi jefe se había ido de la reunión, entonces yo tuve que volver caminando al cerro. Y bueno, y cuando llego allá me encuentro con que estaban esperándome los suboficiales tomando turno para hacerme ranear en el barro, todo eso, y terminan estaqueándome. Llegás con comida, ¿qué ibas a hacer con esa comida? Iba a comer y compartir con mi compañero de carpa, que era Víctor Hugo Zorrilla, que hoy falleció hace un tiempo. Y bueno, cuando llego me encuentro que soldado, traidor, bla, 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 todo eso. ¿Y te hacen empezar a correr? ¿Te hacen...? Arrastrarme por el barro, por la nieve, casi 2 horas. Había una cuestión de celos de algunos suboficiales que no terminaban de entender de que uno tenía un pensamiento más crítico. Uh-huh. Es decir, yo sabía cómo hablar, y que a mí me traten como una escoria era inadmisible. Más viniendo de una familia donde el trato cordial era una norma. Uh-huh. De repente que un tipo te pise la espalda y te diga lo que a él se le venía en la cabeza. ¿Quién decide estaquearte? Digamos, ¿quién da la orden de estaquearte? No lo sé. No lo sé. Por eso es que cuando a mí me toman declaración, yo digo, el jefe de compañía no podía desconocer nunca lo que estaba sucediendo a 15 metros de su carpa, de la carpa del pelotón comando. Aparte que el pelotón comando, el chofer del pelotón comando, que era Zorrilla, mi compañero de carpa, él fue mandado a custodiarme. ¿A tu compañero de carpa pasaba agua a custodiarme? ¿Cómo fue el destacamento? ¿Me puedes relatar eso con la mayor precisión posible? Me hicieron acostar en el piso, en la turba, húmeda, mojada, boca arriba, y clavaron una estaca en cada una de las puntas del poncho, del poncho plástico, digamos. ¿Y vos vestido? Y ahí ¿Vestido desnudo? Sí, vestido. ¿Y eso alrededor de qué hora habrá sido? Y habrá sido alrededor de las 11 de la mañana, 10 de la mañana más o menos. ¿Hacía frío? Muchísimo. Frío sí, viento y frío. Y la humedad de abajo. ¿Podrías describir cómo fue ese momento? ¿Estuviste hasta qué hora de la noche estaqueado? Porque a las 23 horas hubo bombardeo. Entonces yo estaba enceguecido, mal. Yo no entendía lo que pasaba. No entendía, aparte que no le encontraba la gravedad del caso como para absorberlo, digamos. Uh-huh. Porque de última vos decís, sí, me pillaron pasándole al enemigo un obús de 88 milímetros, ¿entendés? Claro. O me quise escapar, o violé una isleña, no sé, ¿entendés? Nada de eso. Bueno, entonces yo estaba enceguecido. Yo me acuerdo que lloré todo el día, hasta que me puse a rezar y me calmé.
me puse a rezar y me calmé, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y eso es lo que más bronca te causa, digamos, porque cuando se vuelve a Continente, nadie denunció estas cosas que sucedían. Nadie dijo, este no es el ejército que yo quiero. Bueno, a las 11 de la noche hubo bombardeo y yo siento que me patean, me pisan así y me gritan, soldado, salga. Y yo no quería salir de la indignación que tenía. Entonces arranca así las puntas y la bomba caía, y me pone la bayoneta en el pecho y me dice, salga porque lo voy a matar. Entonces salí porque yo tenía que ir a ocupar mi rol de combate. Claro. Te quiero hacer un par de preguntas, una en particular que a mí me llama mucho la atención y me gustaría ver si vos me ayudás si me confirmás y si me ayudás a entender qué puede haber pasado. ¿Te suena el nombre Jorge Reinaldo Lugo Oliver? Sí, era mi jefe de compañía. Este jefe de compañía que vos decías que no podía desconocer lo que te habían hecho. Obvio. Aparte que uno rompe, no sé, cae nieve y tiene que estar asentado en el libro diario, digamos, en el parte diario. Un castigo de esta naturaleza debería, pero aparte que el jefe de compañía es el que determina el castigo. Él es el jefe, él es la cabeza de los 147 soldados que estábamos en la cima del cerro. Es importante porque Jorge Reinaldo Lugo Oliver es uno de los imputados por este episodio. Hay que también reconstruir que hay otros 2 soldados que también fueron estaqueados, por lo menos entre los 70 delitos que se están investigando, hay 2 que estaqueados fueron víctimas de un bombardeo también en otro territorio. Hay otras personas otros soldados que han vivido situaciones muy violentas, pero Lugo Oliver es uno de los imputados en lo que tiene que ver con tu caso. ¿Lo volviste a ver? ¿Volviste a encontrarte con Lugo Oliver en algún momento? No, nunca. Nunca recibí un llamado para preguntarme cómo estaba o no sé. Te quiero contar que Jorge Reinaldo Lugo Oliver después en Córdoba siguió vinculado con fuerzas de seguridad y fue integrante de la Policía Judicial de Córdoba. A mí me impactó mucho encontrar su nombre entre los imputados por tu causa, porque Lugo Oliver fue el formador de los investigadores criminales de Córdoba después de la guerra hasta el año 2007. ¿Qué te hace sentir eso? Y una incongruencia más. A vos Sí. te estaquean, después te liberan porque venía el bombardeo. Sí. Hablábamos recién de Lugo Oliver, de esa investigación, y me decís un dato que es fuerte, que recién en 2007 esto se blanquea, porque para mí es fuerte periodísticamente, porque Lugo Oliver negó su participación en estos episodios hasta que trascienden, y de hecho después de eso le solicitan amablemente que se aleje de la Policía Judicial de Córdoba, porque ensuciaba de alguna manera su presencia y su antecedente el nombre de los investigadores. En ese contexto, me repetís que no has tenido contacto con él, nadie te llamó, nadie te preguntó nada sobre eso. Nunca. No, nunca. Y seguramente sí, porque en el 2007 la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco se convierte en querellante. O sea, tomó repercusión nacional. ¿Vos considerás tortura ese episodio según la justicia? Y según el encuadre como delito de lesa humanidad que le da mucha gente, es un episodio de tortura que lo enmarcan dentro de los que ocurrieron en la dictadura militar. ¿Vos cómo lo encuadrás personalmente? Qué difícil, Dante. Si vos tomás literalmente la palabra tortura, sí fue tortura. Lo que yo viví esas 12 horas.
pero la jerga militar era un castigo. El soldado Sánchez nunca quiso denunciar lo que pasó. Cuando otro soldado contó su historia en la justicia, fue llamado a declarar y se limitó a decir que era verdad. El cordobés Jorge Reinaldo Lugo Oliver permaneció imputado varios años y pidió la prescripción de los hechos, no porque no hayan ocurrido, sino porque, entre comillas, era tarde para juzgarlos. Pidió la prescripción de los hechos después de negarlos. Los veteranos han apelado a esa determinación que deberá ser analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estos episodios se enmarcan, según ellos, dentro de las torturas y son considerados, por lo tanto, crímenes imprescriptibles de lesa humanidad. La jueza de resistencia, Zunilda Nirenberger, describió con claridad el delito sufrido por Sánchez y otros soldados en base a diferentes testimonios. Ya escuchamos a Sánchez contar su estaqueamiento con temperaturas de 20 grados bajo cero, pero hay otros episodios que vale la pena saber. Un soldado contó que ante el hambre y el frío que tenían, decidieron carnear una oveja para alimentarse y por ello, el cabo Oscar Albarracín lo enterró en un pozo hasta el cuello, sin abrigos, sin casco, por más de 10 horas, bajo temperaturas extremas y sin alimentos, sufriendo congelamiento en diferentes partes del cuerpo. Otro ex soldado contó que estando estaqueado se produjo un bombardeo y la deflagración de una bomba le produjo ceguera momentánea que derivó en una ceguera absoluta en la actualidad. Por otra parte, el cordobés Lugo Oliver compartió su estrategia defensiva, que logró que estos delitos fueran considerados prescriptos, con otro militar llamado Jorge Taranto, que con el tiempo se convirtió en periodista y que, según la jueza, protagonizó otro episodio impresionante. Hizo, dice la jueza, realizar movimientos vivos a 2 soldados en el barro, hielo, nieve, agua, etc., acusados de robar una caja de cigarrillos parisiens, un queso en barra y una barra de dulce de membrillo. Según el testimonio de 2 de sus compañeros, no se podían levantar debido al cansancio y el frío. Y entonces Taranto, Jorge Taranto, el periodista que trabajó en C5N y ahora en Infobae, sacó una pistola, siempre según lo que dicen los testigos ante la jueza, y le efectuó entre 6 y 7 disparos entre las piernas para que se levanten. Todos los denunciantes refirieron que tras su regreso al continente fueron abordados por personal militar de inteligencia que les hizo firmar un documento donde se les estableció la prohibición de hacer comentarios o referencias a los sucesos vividos en el conflicto armado. Saber la verdad no implica desconocer las contradicciones que la verdad es capaz de contener.